El reinado de Amadeo de Saboya, 1871-1873. Un monarca para un régimen democrático. Promulgada la Constitución, era preciso encontrar un rey que inaugurase la nueva dinastía. El general Prim, jefe del gobierno, fue el encargado de establecer complejas negociaciones y de sondear a todos los embajadores extranjeros a fin de encontrar un consenso sobre el candidato. El príncipe italiano Amadeo de Saboya aceptó el trono de España. El nuevo monarca fue elegido rey por las Cortes en noviembre de 1870 y llegó a España el 30 de diciembre. 3 días antes había sido asesinado en Madrid el general Prim, víctima de una conspiración. El nuevo monarca se quedó sin su valedor y consejero más fiel. El 2 de enero fue proclamado rey en Madrid y tras tomarle juramento a las Cortes, estas quedaron disueltas para iniciarse una nueva etapa de la monarquía constitucional. Amadeo tuvo que apoyarse en dos grupos políticos relativamente irregulares. El constitucional, liderado por Prácedes Mateo Sagasta, que constituía la derecha del régimen, formado por la Unión Liberal y los elementos más moderados del progresismo, y el radical, dirigidos por Ruiz Zorrilla, en el que se encuadraban progresistas y demócratas, partidarios de reformas audaces. La oposición a la nueva monarquía. Desde el punto de vista político, Amadeo I contó con la oposición de los moderados, fieles a los Borbones, conscientes de la dificultad de reponer en el trono a Isabel II, empezaron a organizar un partido alfonsino, defensor de una restauración borbónica en la persona del hijo de la reina, el príncipe Alfonso. Fue Cánovas del Castillo quien poco a poco irá captando adeptos, convenciéndoles de que la monarquía borbónica era sobre todo una garantía de orden y estabilidad social para España. La Iglesia apoyará esta opción. Los republicanos y los sectores más populares, para los que el problema consistía en el cambio del sistema social. Estos grupos protagonizarán constantes levantamientos y protestas y dieron lugar a una mayor inestabilidad del régimen. Los carlistas, beneficiados por el clima de libertad que introdujo la revolución, el carlismo había revivido como fuerza política. La llegada de Amadeo de Saboya les dio argumentos para volver a la lucha armada, mientras que otra parte constituyó una pequeña fuerza política, opuesta a la nueva monarquía y con posiciones enormemente conservadoras. La permanente inestabilidad. El corto reinado de Amadeo de Saboya se vio marcado por dificultades constantes. Los carlistas se alzaron en armas en 1872. Intentaban sentar en el trono a su candidato Carlos VII. La rebelión se inició en el País Vasco y se extendió a Navarra y zonas de Cataluña, y aunque no constituyó un verdadero peligro, se convirtió en un foco permanente de inestabilidad. En 1868, en Cuba, al grito de Yara, se había iniciado la Guerra de los 10 años. Animada por los hacendados criollos cubanos, propietarios blancos nacidos en la isla, contó rápidamente con el apoyo popular al prometer el fin de la esclavitud. Aunque el gobierno español intentó sacar adelante un proyecto de abolición de la esclavitud y de concesión de reformas políticas, la negativa por parte de los sectores económicos españoles con intereses allí en Cuba frustró esa posibilidad, por lo que convirtió la guerra en un grave problema para el gobierno. Revueltas y protestas de los sectores populares. El campesinado, sobre todo en Andalucía y Extremadura, pretendía un reparto de la tierra, mientras que en las ciudades se producían motines contra el impuesto de los consumos, las quintas o el aumento de precios. El movimiento obrero buscaba mejores salarios y mejoras en las condiciones laborales. En 1872 se produjeron también una serie de insurrecciones de carácter federalista por parte de los republicanos y anarquistas, que fueron rápidamente reprimidas. Finalmente, la desintegración de la coalición gubernamental de Unión Liberal, Progresista y Demócrata dejó al monarca sin el apoyo necesario para hacer frente a los problemas del país. Se sucedieron en 2 años 6 gobiernos y hubo que convocar elecciones 3 veces, mientras la oposición practicaba un total abstencionismo como forma de presión política. Privado de todo apoyo, el 10 de febrero de 1873, Amadeo de Saboya presentaba su renuncia al trono. La Primera República, 1873-1874. La Primera República se extendió desde el 11 de febrero de 1873 hasta el 3 de enero de 1874. La instauración de la Primera República fue la única alternativa a la crisis de la monarquía democrática. Sin embargo, el contexto en el que nacía era claramente hostil. La hacienda pública se encontraba exhausta. En el ejército eran predominantes las tendencias hacia posiciones monárquicas y en ese momento se libraban 2 contiendas bélicas, la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Cuba.
En tan corto periodo de tiempo se sucedieron en la presidencia hasta 4 presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar, símbolo de la gran inestabilidad. La República Federal y el movimiento cantonalista. Estanislao Figueras fue nombrado presidente de la República cuando ésta fue proclamada. Su mandato estuvo marcado por el desorden, pero convocó elecciones a Cortes Constituyentes en 1873, en las que los republicanos federalistas triunfaron por una aplastante mayoría. Sin embargo, los republicanos estaban divididos: federales, partidarios de un Estado federal descentralizado; centralistas, partidarios de una república democrática que diera cabida a todas las opciones; e intransigentes, propugnaban la creación de una república federal de abajo arriba, a la vez que reivindicaban mejoras de las condiciones de vida de obreros y campesinos. Pi Margall sustituyó a Figueras en junio, con la intención de crear una república federal de forma ordenada. Elaboró un proyecto de constitución que no llegó a ver la luz, pero que decía cosas tan importantes como separación de la Iglesia del Estado o la división del país en estados federales dotados de amplia autonomía, todos dentro de la nación española. Sin embargo, Pi Margall tuvo que enfrentarse a graves problemas: a la guerra carlista. La caída de Amadeo de Saboya y la posterior debilidad de la Primera República les permitió obtener algunas ventajas militares en el País Vasco, Navarra y Cataluña. Continuaba también la Guerra de los 10 años en Cuba. La República fue incapaz de frenarla porque las autoridades y los funcionarios españoles allí en la isla cubana eran monárquicos y actuaron al margen del poder republicano. La agitación social era continua: campesinos andaluces ocuparon tierras y los obreros organizaron huelgas generales, como la de Alcoy, en Alicante. Así se llegó al movimiento cantonalista, el conflicto más grave. Los republicanos federales intransigentes promovieron un movimiento insurreccional, nacido de un sentimiento de protesta que atribuía los males de España a la uniformidad y al autoritarismo del gobierno central. Así se exaltaron los particularismos regionales y locales, y ciudades y localidades se declararon independientes. Este movimiento tuvo su bastión en Cartagena, extendiéndose a Levante y focos aislados del interior. En Andalucía, los federales tomaron los ayuntamientos y declararon las ciudades cantones independientes: Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga. Cada cantón se dotaba de su gobierno e iniciaba las tan ansiadas reformas sociales. En realidad, la eclosión del cantonalismo procedía de la decepción de los sectores populares por el escaso desarrollo de la República y de su limitado alcance social. El movimiento cantonalista evidenció la debilidad del gobierno republicano. El presidente Pi Margall se negó a sofocar la revuelta por las armas y dimitió. Nicolás Salmerón tomó el relevo en julio con el objetivo de restablecer el orden en la España de la insurrección cantonal. Envió al ejército para sofocar la rebelión, iniciando la República un giro hacia posiciones conservadoras. Sin embargo, Salmerón dimitió porque su conciencia le impedía firmar 2 penas de muerte impuestas por la autoridad militar. Le sucedió Emilio Castelar, que actuó con firmeza y no dudó en aplicar la pena de muerte. Llamó al ejército para imponer el orden, reforzó el poder del Estado y suprimió el principio de federal. Castelar gobernó de forma autoritaria, haciéndolo por decreto durante 3 meses en los que se cerraron las Cortes. La República Unitaria. Cuando se volvieron a reunir las Cortes, el 2 de enero de 1874, el gobierno de Castelar fue sometido a una moción de confianza y lo perdió. Ante el miedo de que el poder recayese de nuevo en los federales radicales, el general Pavía da un golpe de estado, irrumpiendo en las Cortes con fuerzas de la Guardia Civil, disolviendo el Congreso de los Diputados. Se estableció entonces un gobierno militar dirigido por el general Serrano. La derrota republicana convence a la burguesía conservadora de la necesidad de restablecer el orden que se identificaba con la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso, hijo de Isabel II. Este regreso de los Borbones fue preparado hábilmente por Antonio Cánovas del Castillo. Así, y en contra del parecer de Cánovas, el general Martínez Campos precipitó su triunfo al pronunciarse en Sagunto, proclamando rey de España a Alfonso XII, hijo de Isabel II, comenzando un nuevo periodo en la historia de España, la Restauración. El sexenio revolucionario, por tanto, fue un acontecimiento extraordinario en la historia de España. En 6 años se sucedieron hasta 4 sistemas de gobierno: un gobierno provisional, una monarquía constitucional, una república federal y una república unitaria. Se sucedieron numerosísimos gobiernos. Se aprobó una constitución, la del 69, y se redactó otra de corte republicano, que no llegó a aprobarse.
Se muestra por tanto como un periodo tremendamente inestable donde las diversas tendencias políticas trataban de imponer su visión de España. Faltó unidad, consenso, tan necesario en momentos de transición política. El periodo se iniciaba con un pronunciamiento, el de Topete en Cádiz, y finaliza de igual forma, con otro pronunciamiento, el de Martínez Campos, para volver de nuevo a la situación de partida, la monarquía borbónica. Otra vez los militares y su injerencia en la política española habían sido los protagonistas.